Mi año en Estados Unidos ha sido uno de los mejores años de mi vida y no porque fuese todo perfecto, ni mucho menos, sino más bien por todo lo que me enseñó y todas las experiencias y aprendizajes que me he llevado conmigo. Es por eso que hoy quería compartir todo con vosotros, desde lo mejor hasta lo peor. Básicamente contaros una de las historias más bonitas de mi vida, aunque se viese afectado por el COVID. Pequeño spoiler. Bienvenidas y bienvenidos a Mis 20 con amor. Esto es un podcast para aprender a vivir los 20 con más conciencia, calma y amor propio. Yo soy Sandra Grajera y aquí compartimos experiencias reales y reflexiones para acompañarte en esta etapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo domingo. Estoy súper ilusionada por grabar este episodio porque, como podéis ver, aunque esté un poco mala, ya os pido perdón por adelanto, que mi voz es un poco, que se nota que estoy mala, pero es que no me podía esperar a grabar este episodio y obviamente yo sabéis que cumplo y todos los domingos sirvo. Y bueno, este me parece un episodio muy especial, un poco diferente a los temas que suelo tratar en mi podcast, pero creo que también tiene bastante que ver porque al final fue una etapa de mi vida muy importante en la que aprendí mucho, en la que me gustaría daros varios consejos. Siento que a mí me gusta mucho revivir esta etapa, pero hace tantos años realmente, porque yo me fui con 16 y ahora tengo 23. Si me conocéis de redes, incluso si me conocíais antes, yo empecé a hacer redes sociales por mi experiencia en Estados Unidos. O sea, yo os juro que era súper feliz contándolo. Y me acuerdo que subí un vídeo como explicando un poco algunas cositas de Estados Unidos y vi que a la gente le gustaba muchísimo. Y es que a ellos les gustaba muchísimo, pero a mí más contarlo aún, o sea, os lo prometo. He de decir que tiene pinta de que este episodio va a ir para largo porque tengo bastante que contar y no me quiero dejar nada porque, no sé, siento que es como una oportunidad poder contarlo. Así que vamos a empezar un poco por cómo fue la idea de irme un año a Estados Unidos, como he dicho. Yo me fui con 16. Adoraba Estados Unidos, era como un sueño, pero porque yo desde bien pequeñita veía un montón de series y las veía en inglés, me encantaba como ver un montón, pues esto, de youtubers, de series, de influencers, y tenía súper idealizado Estados Unidos y era como el sueño de mi vida, en plan, vivir aunque sea la experiencia de estar un año en un high school, estudiar allí, o sea, me parecía maravilloso, porque te digo una cosa, o sea, los institutos como los vemos en las pelis y tal, son tal cual, y yo decía, es que yo necesito vivir esto, necesito tener esta experiencia, no sé, y como que estaba en mi cabeza, y ya conocimos a una amiga de la familia que se había ido un año a Estados Unidos. Entonces ya nos empezó a contar un poco y ya mis padres se sintieron un poco como más seguros con la idea, porque ya más o menos pues conocían a alguien que lo había hecho, cómo lo había hecho, y efectivamente así como fue como empezó todo. En la agencia que yo me fui tenía una especie de programa en el que tú te podías ir 3 semanas a Nueva York con una familia de acogida, o sea, un poco simular la experiencia que sería vivir allí un año, pero hacerlo durante 3 semanas, yendo a un high school y todo para que tú probases cómo sería la experiencia, si crees que te gustaría. El caso es que yo hice esta experiencia y me fui con una familia a Nueva York. Os juro por mi vida que el momento en el que yo me bajé de ese aeropuerto, o sea, es que no sabéis lo que significaba para mí estar ahí en Nueva York sola, o sea, era como un sueño. Además, me fui pues aún más pequeña, me fui con 15 años, cosa que es una oportunidad increíble. O sea, mis padres todavía no han ido a Nueva York y yo tuve la oportunidad de ir. Y de verdad que esa experiencia me encantó, hice amigos increíbles, estuve en una familia súper guay. Además, bueno, en este caso, la madre era sudamericana, entonces también hablaba español, la hija también y el padre también. Así que, pues yo hablaba en inglés siempre en casa, pero bueno, que estaba bien por si acaso no entendían algo o cualquier cosa, pues era un buen apoyo. Y además tenían una casa espectacular, en plan, es que no os hacéis a la idea, tenían bastante dinero y la verdad que fue una maravilla. O sea, mi habitación era increíble. Pues lo que os digo, fuimos a un instituto, en el propio instituto en 3 semanas me hice amigos de allí de Estados Unidos, o sea, me lo pasaba súper bien. Y yo es que dije, obviamente necesito estar un año en Estados Unidos, obviamente. Y así fue, yo volví y ya dije, claro que me quiero ir, o sea, lo tengo clarísimo. Y pues nada, el proceso es verdad que de irte un año es un poco pesado, se puede hacer, digamos, porque tienes que hacer como mucho papeleo, tienes que hacerte muchas revisiones médicas, también tienes que hacer como una especie de carta de presentación en la que escribas, pues cómo eres tú, te describas un poco a tu familia, a tus amigos, tu ámbito,
qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y esa carta le va a llegar a tu futura familia americana, host family, ¿vale? Le vamos a llamar porque es como se llama. Entonces te lo tienes que currar bastante, porque si tú quieres que te toque una familia afín a ti, que coincida contigo, pues... Y la cosa es que cuando tú apuntas a este programa, tú no sabes a qué parte de Estados Unidos puedes ir. Como sabéis, Estados Unidos tiene 50 estados, entonces puedes ir a cualquiera de ellos. O sea, que te puede tocar un estado súper frío, un estado que te mueras del calor como Texas, te puede tocar Nueva York. ¿Qué pasa? Que a mí me dieron la oportunidad, bueno, me dijeron mis padres que si quería elegir como una zona, porque hay como 6 zonas, y si pagabas un poquito más, podías elegir una de estas zonas. Y bueno, mis padres me dieron la opción, la verdad que yo muy agradecida. Pero no me preguntéis por qué escogí una zona. Es que sinceramente ahora mismo no recuerdo por qué escogí esa zona. No me arrepiento porque, bueno, si no, no hubiera vivido esta experiencia, pero es que escogí la zona de, creo que era West Coast, si no me equivoco, y efectivamente me tocó Minnesota. De hecho, mi host family me dijo que me eligió específicamente a mí, aparte de porque teníamos mucho en común, porque les hizo mucha ilusión como que yo hubiese elegido esa zona, que les parecía extraño, porque chicos, ya hablaremos más adelante, pero es una de las zonas más frías porque está pegada con Canadá y increíble el frío que puede hacer. Entonces eso a ellos como que les sorprendían como diciendo, wow, ¿por qué querrá venir aquí? En plan, la queremos aquí. Me acuerdo que estaba en una excursión porque yo estaba en cuarto de la ESO y me iba a ir en primero de bachillerato y me llegó un correo. Me dijeron, Sandra, ya tenemos tu familia acogida. Bueno, no sabéis los nervios, porque no sé si entendéis la vibra de que iba a ser la familia con la que yo iba a estar un año, familia que iba a ser mi familia durante un año, que parece poco, pero bueno, luego cuando estás allí, pues es un tiempo, son todas las estaciones del año, es Navidad, o sea, tienes 16 años, estás lejos de tu familia, entonces era como muy importante, mi corazón me acuerdo que fue a 1000. Puse de preferencia que me gustaría tener niños pequeños, aparte de porque había escuchado historias de algunas niñas o niños que en su familia tenían hijos de su edad y como que había habido problemas porque a lo mejor no te llevas muy bien, te tienes que introducir en su grupo, no quieren, existen los celos, bueno, un poco lío. Y yo aparte me encantan los niños pequeños, o sea, de verdad son mi debilidad. Entonces yo pedí que si pudiesen tener hermanos pequeños, pues para mí sería lo mejor porque es mi sueño, en plan, tener como hermanos más pequeños. Y efectivamente, o sea, cuando me dieron la ficha y yo leí que tenía un hermano de 12 y otra niña de 8 años, o sea, era para mí mi sueño, o 8 o 9. Y claro, a mí me sorprendió que yo vi que los padres tenían como, yo me acuerdo que me los dieron y tenía como 30 y pocos años, o sea, muy poquitos. Entonces, claro, para mí me hizo mucha ilusión porque digo, bueno, también es, no sé, como que los padres sean jóvenes, van a tener como más vida, les va a gustar mucho y efectivamente les encantaba el deporte, salir fuera, hacer un montón de cosas y actividades. Y la verdad que yo estuve súper feliz. Y bueno, cuando yo vi la foto, y aparte de que allí es una tradición, como que todos los años mínimo se hacen una foto familiar y es una foto como profesional, a lo mejor se van como al bosque o se van o se hacen una foto en su casa, pero profesional, en plan, contratan a un fotógrafo y tal, y es como la The Family Picture, pues me enseñaron una de estas fotos y yo me quedé, cuando vi la foto, digo, ¿qué es esto? Porque era la familia como perfecta, o sea, en plan, los niños eran monísimos, rubios, preciosos, la madre muy guapa, el padre también, no sé qué. Yo decía, bueno, es que es la familia perfecta, o sea, yo estaba flipando, yo estaba living, digo, genial, estupendo, o sea, era como de peli, era de película, os lo prometo. Y encima es gracioso porque yo como también soy rubia y tal, muchas veces me decían, es que pareces tú de la familia, ¿sabes? Pareces la hermana mayor de verdad. Me acuerdo que creo que empezamos a hablar como por mail, si no me confundo. Además, concretamos un día para hacer una videollamada con mi familia y con mi familia de allí, o sea, mi host family. Y la verdad que fue un poco graciosa porque mis padres de España, en plan, no hablan inglés. Mi padre un poco lo puede entender, pero mi madre no entiende nada. Y mi padre tampoco lo habla muy bien. Entonces era como que ellos hablaban y yo intentaba traducir, pero fue como un poco un caos, ¿no? Y para mis padres como que también era muy importante saber con quién iba a estar su hija durante 9 meses, o sea, porque al final son 9 meses, realmente no es un año porque te vas, yo me fui en agosto y en teoría vuelves en junio, que luego os cuento cuándo tuve que volver yo. Y luego nos mantuvimos en contacto durante como todo el verano, hasta que yo volé hasta allí, que me fui el 25 de agosto, si no recuerdo mal, y quiero pensar que era 2019, 25 de agosto de 2019. Y bueno, yo me acuerdo, vinieron al aeropuerto pues mi familia y mi mejor amiga, y yo me acuerdo que estaban todos muy tristes, o sea, mi madre llorando, mi mejor amiga llorando, mi padre llorando, o sea, todo el mundo en plan pasándolo fatal, pero yo os juro que estaba tan feliz, porque yo era mi sueño, ¿sabes? En plan, no era lo mítico que a mí me habían dicho, me habían hecho ir allí, no, no, es que yo quería ir, o sea, tenía tantas ganas que no os hacéis a la idea. Pues es que me despedí tan feliz y les dije,
bueno, hasta luego. Y también era pequeña. Tenía que hacer escala en Chicago y después volar a Minnesota. Aparte de que era tarde, era la 1 de la mañana cuando llegué y me vino a buscar toda mi familia. Y me hicieron una pancarta que ponía Welcome to the USA, Sandra, tal. Bueno, me pareció lo más bonito del mundo. O sea, yo estaba súper contenta. Además, mi host mom, algo que agradeceré siempre es que lo grabó todo. Y me acuerdo que ese fue mi primer vídeo que se me hizo súper viral en TikTok. Y luego teníamos 2 horas de coche hasta donde ellos tenían el pueblo. Ellos me hicieron un vídeo de la casa antes, o me hicieron un tour si no recuerdo mal, y me enseñaron la habitación en la que yo me iba a quedar. ¿Qué pasa? Que la habitación en la que yo me iba a quedar era la habitación del niño. Y me la habían dejado ahora a mí y los niños iban a dormir juntos. Yo me quedé con la imagen de la habitación, pero es que la remodelaron entera para mí y cuando yo llegué, había en la pared fotos mías de mi familia, de mi perro, de mi gato, que habían impreso ellos, que tenían, porque yo se las había mandado, que me acuerdo que me las pidieron, pero yo digo, bueno, tendrán curiosidad de saber cómo son mis amigos. Y bueno, monísimos, me los pusieron colgadas en la pared con luces. Y luego recuerdo que también me dejaron en la silla como una cesta, una welcome basket, como con mis imprescindibles que podría utilizar en esos momentos. Desodorante, cremas, cepillo de dientes, bueno, de todo, o sea, fueron buenísimos y me lo envolvieron. Bueno, te lo juro que yo estaba en shock. Yo recuerdo que volé justo 2 semanas antes de que empezasen las clases allí en Estados Unidos y la verdad que tuve bastante suerte porque la zona en la que yo estaba, las clases no empezaban hasta septiembre, un poco similar como en España, pero en la mayoría de zonas empiezan las clases en agosto. Así que en ese sentido tuve bastante suerte, porque tuve mi verano en España, que mucha gente no lo tiene porque se tiene que ir como el 10 de agosto o incluso antes, porque empiezan las clases el 20, entonces tienes que tener como unas semanas de preparación. Y efectivamente yo volé 2 semanas antes como para adaptarme un poquito a todo, conocer la zona, hacer compras para el colegio, lo que fuese. Y la verdad que esas 2 semanas fueron muy divertidas, porque me acuerdo que estuvimos pues yendo de compras sobre todo por material escolar. Tenía también los tryouts de voleibol porque fue el deporte que yo elegí en la temporada de otoño, que ahora os explico un poco más cómo va el tema de deportes, pero allí en Estados Unidos se toman muy en serio los deportes y siempre empiezan antes que el colegio, en plan, empiezan a entrenar antes que el instituto. Entonces también estuve un poco en el equipo, entrenando y eso. Mi host mom de allí me hizo un favorazo y es que conocí a 2 niñas del equipo de vóley y me las presentó, hice como una mini quedada con ellas para empezar a conocer a alguien y fueron monísimas las niñas. La verdad que creo que fuimos como a tomar un helado o algo así, muy bien. Y nada, y aquí la verdad que empieza como la montaña rusa esta de emociones, que si os habéis escuchado mi anterior podcast lo conté, pero básicamente es al principio tú cuando llegas a Estados Unidos, en plan, tienes esa adrenalina, esa emoción de que estás allí, de wow, todo es nuevo, en plan, conocer gente, qué país más increíble, en plan, todo es como emocionante. Entonces estás como subiendo, 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 ya llegas arriba, súper guay. ¿Qué pasa? Que luego ya tú te adaptas un poco y empieza todo como a bajar, porque ya te estás como dando cuenta de dónde estás, de que te quedan 9 meses para ver a tu familia, de que hay cosas muy raras, cosas que te tienes que acostumbrar porque no es tu casa, pero tienes que comportarte como si estuvieses en tu casa. Y es un poco como una sensación extraña, ¿no? Yo la tuve, la verdad, era como un vacío que, bueno, luego hablaré un poco, seguir hablando de ello. Y luego, pues, es la sensación esta de vuelves a subir porque ya te adaptas otra vez, ya tienes tus amigos, estás como en una piña, ya está todo perfecto, pero luego viene la época en la que te tienes que ir, que para mí fue más corta. Os voy a empezar contando también un poco cómo funciona que tú estés allí, si estás sola, con quién estás. Y la verdad que tienen un concepto muy chulo porque tienes siempre un coordinador. Yo tenía una coordinadora, sus hijos iban a mi instituto. Entonces es como el apoyo que tienes en Estados Unidos porque aunque tú tengas una agencia, están en España, ¿sabes? Y ese es tu apoyo allí en Estados Unidos. Entonces si pasa cualquier cosa, necesitas como counseling o cualquier cosa, ella está allí. Y la verdad que la mía era un amor, o sea, la quería con locura, era majísima, se portó de 10 conmigo, sus hijos eran monísimos, o sea, increíble. Me acuerdo que hasta uno de sus hijos me pidiera el baile y todo, bueno, era súper gracioso. El instituto al que yo fui era muy grande, era un instituto nuevo que habían hecho hace unos años y era enorme. Entonces, cuanto más grande es el instituto, pues más posibilidades de estudiantes de intercambio tienen. Y justo en el mío éramos 8. Me acuerdo que había como 3 alemanes, éramos 2 españolas, un francés, uno de los Países Bajos, bueno. Y lo bueno es que hicimos mucha piña juntos porque ya desde el primer día, como os digo, la coordinadora organizó una barbacoa en su casa
y fuimos todos los estudiantes de intercambio y me acuerdo que estuvimos como jugando a juegos, hicimos un poco de piña, porque al final nadie entiende como tú que estás fuera de casa. O sea, de verdad, eso sí que es algo que yo agradezco mucho y agradecí mucho tener un apoyo español porque me hice una amiga allí pues íntima, o sea, es que estábamos también todo el día juntas, éramos pin y pon y la verdad que es de agradecer tener una persona que entiende por lo que estás pasando porque al final no es una experiencia fácil en plan de emociones, son muchísimas emociones, de verdad. Sientes todas las emociones posibles porque al final tú no dejas de ser menor, no dejas de estar en una casa ajena, tienes que cumplir sus reglas, te pueden regañar. Yo, por ejemplo, es que, a ver, que a mí tampoco me regañaban mucho porque yo lo paso muy mal, entonces yo hago siempre lo que me digan. Pero bueno, pues hay cosas, ¿no? A lo mejor pues me dejaba algo sin limpiar. Sandra, no has recogido esto, tal. Y yo esas cosas como que lo llevaba fatal, ¿sabes? En tu casa, bueno, pero es que una casa ajena es como... Y luego pues también tienes altibajos porque echas de menos tu familia, la comida, tus amigos, yo qué sé, las costumbres. Entonces pues tener como una persona con la que de repente puedas hablar español o podáis hacer el tonto, ¿sabes? Entendiendo es como la ironía y la gracia, pues es como de mucha ayuda. Y en general con el resto de estudiantes de intercambio también, porque es como que todos estábamos en la misma onda, todos teníamos los mismos sentimientos y fueron muy amigos míos, o sea, quedábamos un montón durante todo el curso. Entramos al instituto y el primer día la verdad que fue súper overwhelming, como diría en Estados Unidos, ¿no? Fue como muy abrumador, porque ya os digo, la experiencia que yo tuve en el anterior high school, que había estado en Nueva York, fue bastante diferente porque el instituto era muy pequeño. Bueno, muy pequeño, era pequeño. Entonces, cuanto más pequeño, es como que más se conoce la gente, pues esto es como un pueblo, ¿no? En plan, más piña hay, más grupitos, o sea, más te conocen. Y claro, ¿qué pasa? Que tú allí llegabas en el de Nueva York, eras la novedad porque eras española y todo el mundo pues te hablaba, quería ser tu amiga. Y claro, yo venía de eso. ¿Y qué pasaba? Que en este instituto era tan grande, había tantísimos estudiantes, no fue para nada así, o sea, literalmente la gente casi no se daba cuenta de que eras nuevo, o sea, les daba absolutamente igual a la mayoría, porque también debe ser que todos los años tenían como 8 o 9 estudiantes de intercambio. Y es que en el resto de institutos, como os digo, o sea, el mío no era un instituto normal, ¿vale? Los normales suelen tener muchísimos menos estudiantes. Creo que el mío tenía como 3.000, que es una barbaridad. Muchos institutos tenían 400 estudiantes, 500 en plan, muchos menos. Porque os estoy hablando de instituto, ¿vale? Allí se dividen en high school, primary school, elementary school. Entonces van por institutos y cada uno tiene un edificio. O sea, por ejemplo, mi high school está completamente separado de elementary school, ¿sabes? No es como en un colegio en España que tienes todos los cursos en el mismo colegio, no. Entonces, en el high school solo había el equivalente a tercero y cuarto de la ESO, y después primero y segundo de bachillerato, ¿vale? Y primero de bachillerato sería junior year y segundo de bachillerato es senior year, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos el senior year es como el mejor. En mi caso no me pudieron subir un curso, muchas veces sí lo hacen, pero a mí no me pusieron un curso más. Pero senior year es el mejor porque tienen una de tradiciones increíbles, o sea, se lo pasan para nada. Es como en España, que en España segundo de bachillerato, sinceramente, es que todo el mundo lo odia, o sea, yo no conozco persona que lo haya pasado bien en el instituto como tal, no te hablo el año, o sea, te hablo en el instituto, porque al final tenemos que estudiar una barbaridad. Y ahí es al contrario, es como tu mejor año, todo el mundo quiere ya ser el senior, porque al final, además eres como de los mayores, en plan, es que es una vibra completamente diferente. Yo tenía amigos senior y la verdad que era espectacular, las graduaciones son increíbles, bueno, allí todo el mundo quiere ser senior, ¿sabes? No es como en España que nadie quiere pasar a segundo de bachillerato. Y pues al principio sí que me costó un poco más hacer amistades y tener un grupo concreto, porque el problema de allí sobre todo es que era un poco como en la universidad, ¿vale? Ya de España te hablo, que tú allí coges clases, entonces tú puedes estar en una clase con unos, pero es que en la siguiente clase vas a estar con otros. Entonces no es como en España que tu clase es cuarto A y todo el mundo, pues os conocéis de esa clase y vais a todas las clases juntos, entonces pues puedes hacer más amigos. Entonces allí es como más complicado porque literalmente es que yo estaba flipando, o sea, cada clase a la que iba era alguien nuevo, en plan, yo digo, ¿cómo puede haber tanta gente? ¿Sabes? Entonces hablas con la gente y tal, pero era más difícil como hacer como piña, ¿sabes? Ahí al principio de decir que me costó un poco, luego ya empecé a tener mis grupos, que tenía varios, como os digo, tenía seniors, amigos seniors y tenía amigos junior de mi curso. Como os digo, allí también vas eligiendo asignaturas. A mí me gusta muchísimo el sistema educativo en Estados Unidos, la verdad. No sé si te diría
que no se aprende tanto, porque yo sí que aprendí, ¿sabes? Al final muchas veces en España memorizamos todo y es lo que menos nos sirve. Allí es verdad que hacía muchísimas prácticas, hacía muchísimos como ejercicios, hacíamos juegos, cosas como más divertidas que luego aprendías de verdad, ¿sabes? Yo hay cosas ahora mismo que hoy en día que en segundo de bachillerato no me acuerdo porque es que me las tuve que estudiar de memoria y era como que sí o sí te lo tienes que aprender. No es algo que a lo mejor lo aprendas jugando o que te guste la asignatura. En Estados Unidos, tú puedes elegir las asignaturas que quieres cursar en el año que estés. Entonces yo cuando estaba en junior year, que era primero de bachillerato, podía elegir un poco lo que quisiera y no tenías que cerrarte como en ciencias o letras, sino que podías elegir pues a lo mejor biología y luego podías elegir lengua, literatura inglesa, por ejemplo. Me parece que eso está muy bien porque te da como un sabor de cada cosita y puedes ir viendo un poco qué es lo que te gustaría hacer en el futuro. Siempre yo cuando vine a España digo, ojalá lo pongan en el sistema educativo español y no sea todo tan A o B, ¿sabes? Que es lo que siento muchas veces que pasa en España, que es como o ciencias o letras, en plan, no hay más, ¿sabes? Y a lo mejor si quieres probar una cosa y luego otra, pues no tienes tanta cabida. Eso estaba muy bien, además tenías distintas asignaturas, o sea, yo por ejemplo jamás me olvidaré, o sea, cursé cocina en Estados Unidos y fue increíble, o sea, me lo pasaba tan bien, cocinábamos un montón, aprendías a hacer recetas, aprendí un montón de cocina, de verdad, me enseñaron como por ejemplo pues todas las técnicas de cocina, a cortar, a limpiar, cómo hacer masas, bueno, de verdad, y luego yo lo apliqué en la vida real, o sea, me pareció increíble. Y aunque tú digas, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? En plan, no es algo súper educativo, tal. Bueno, pero desarrollas otras habilidades, sinceramente, y también creo que son importantes. Y luego, además, lo mejor de todo es que todo lo que cocinabas te lo comías. Y estaba muy bueno, de verdad, es que no recuerdo ni una sola cosa que no me gustase. Me acuerdo que creo que hice cocina 1 y cocina 2, y en cocina 1 era todo como un poco más postres y tal, que la verdad, a veces decía, por Dios. O sea, muchas veces tenía cocina y después tenía la comida, entonces a veces es que ni comía, porque es que ya me había comido cosas en cocina. Pero la verdad que fue súper chulo. Otra de las asignaturas que tuve en el Instituto de Estados Unidos, que jamás se me olvidará, fue Body Fitness. Esta clase era literalmente como ir al gimnasio. O sea, me enseñaron cómo ir al gimnasio, cómo hacer técnicas de gimnasio. Fue increíble porque yo nunca en mi vida había pisado, bueno, sí, creo que había pisado un gimnasio, pero no me lo había tomado en serio, en plan, había hecho las máquinas y punto. Y allí te enseñaban las técnicas, en plan, con barras, sentadilla, en plan, no con máquinas, ¿sabes? Sino no sé si, es que no sé cómo se llama en español, pero sabéis ir a un gimnasio, pues donde están las barras y todo eso. Entonces teníamos como una tabla todos los días que teníamos que completar. Y es que esa era la asignatura. O sea, es muy heavy que eso fuese una asignatura. Y la verdad que gracias a esa asignatura yo llegué a España y tenía la confianza suficiente como para ir a un gimnasio y saber perfectamente que lo que estaba haciendo bien, pero porque me enseñaron y me ponían nota en cómo hacía una sentadilla. O sea, es que es muy loco, de verdad te lo digo, es muy loco. Y la verdad que esa asignatura me encantó y además es que siento que hacías deporte. No era como educación física en España, que bueno, pues haces un poco de tenis encima mal hecho, o sea, y ya está, ¿sabes? No, 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 esta asignatura de verdad que sudabas, o sea, luego te cambiabas y todo. Y también tuve otra de deporte que era Team Sports. Y esta me encantó, que era como deportes de equipo. Y es que, de verdad, ahora nos meteremos en el tema de deportes en Estados Unidos, pero es que se lo toman muy en serio. Entonces era como, no sé, me encanta, yo que soy súper competitiva, yo es que me lo tomaba muy en serio, de verdad. Otra clase que hice, pero esto fue porque me lo pidieron. O sea, yo no iba a clase de español como tal, sino que yo daba la clase de español. Fui la asistenta, bueno, asistenta en plan, assistant del profesor de español, que para mí fue de los mejores. De verdad, le amo con locura, me lo pasaba genial en sus clases. Y daba a los seniors, de ahí saqué mi grupo de senior. Me lo pasaba increíble, de verdad. En esa clase fue ahí donde la gente ya se empezó a dar cuenta pues que yo era española, ¿sabes? Porque es que, te lo juro por mira, encima, yo no sé si será porque soy rubia o porque tengo cara de guiri, pero es que la peña, o sea, me hablaba en inglés. Para nada, nunca se pensarían que yo era de fuera. Entonces en el instituto igual, pasaba súper desapercibida y ya en esta clase era como que la gente ya me empezó a conocer, los seniors, cuando ya te ponen cara es como, ¿sabes? Y ahí la verdad que también se lleva bastante lo de popu, no popu, ¿sabes? En plan... Entonces en esa clase me lo pasé increíble, de verdad os lo digo, o sea, era una locura. Y encima lo mejor de todo es que obviamente yo en esa clase tenía nota y obviamente es que iba a sacar un 10, pero espera que me preparaba cosas, corregía exámenes, o sea, era muy gracioso porque corregía exámenes de gente más mayor que yo, o sea, de verdad, y de amigos míos porque eran mis amigos. Yo de verdad, fue increíble esa clase, me lo pasaba súper, súper bien.
Encima, no era una clase seria, o sea, literalmente no teníamos ni mesas. Nos sentábamos en un círculo, en sillas, y hablábamos, jugábamos a juegos, o sea, es que esa era la clase, era increíble. Y eso, la verdad que la experiencia en lo que es el sistema educativo de Estados Unidos fue maravillosa, o sea, me encantó, no hay nada que no me gustase. Además, en el instituto se regían por un sistema de Chromebook, o sea, te daban un Chromebook, que es, no sé si sabéis lo que es, pero es como un portátil táctil y todo el mundo lo tenía, entonces todo lo hacíamos a través de ahí, no teníamos libros y eso era una novedad porque ahora tú vas a la universidad con un ordenador y tal, pero yo cuando tenía 16 años no había eso. Entonces, claro, para mí era increíble, en plan, tú ibas con tu ordenador y ahí estaba todo, no, no, nosotros estábamos acostumbrados, bueno, y estamos acostumbrados que en primero y segundo bachillerato los libros y a estudiártelo y todo. Y el tema de estudiar en Estados Unidos también me parece muy bien porque no estudian tanto como en España, o sea, no se aprenden de memoria las cosas. Yo me iba a casa y no tenía que estudiar, o sea, que eso es algo que siento que digo, jolín, no te puedes tirar 8 horas en el instituto estudiando y luego llegas a casa y tienes que estudiar otras 5, ¿sabes? Pues eso en Estados Unidos no pasaba porque le dan mucha importancia a lo que es el tiempo libre, a hacer deportes, sobre todo que lo que os digo. Y yo llegaba a casa y simplemente pues ya podía ver una serie, podía tener mi tiempo libre, ¿no? Aparte de que allí el día es como más corto, ¿no? Porque ponte que yo entraba a las 8 o así al instituto y salía a las 2 y ya a las 2:30, 3 tenía deporte, el deporte que estuviese haciendo en esa época, y eran 3 horas de entrenamiento y después llegaba a casa. Entonces al final llegabas a casa a las 6, que es la hora de cenar en Estados Unidos. Llegabas, cenabas, te duchabas, te ponías el pijama y te ponías a ver una serie o tal, ¿sabes? Entonces es como que el día es más corto, pero no tienes que preocuparte tanto. O sea, yo no estaba tan preocupada de deberes ni nada. Y eso para mí, pues la verdad que fue una gozada porque sinceramente me quité todo primero de bachillerato sin deberes. O sea, a ver, que luego pues estudié y hacía mis essays y tal, pero no era tan estricto. Bueno, y hablando de institutos americanos, también hablar de la locura un poco que hay allí, que es con el tema pues de las armas. Y es que es verdad que eso a mí me daba bastante miedo y los padres de verdad que allí lo pasan bastante mal cuando mandan a sus hijos al colegio, pero porque ha habido tantos casos de eso en los institutos y en los colegios y todo que pues da miedo. Y de hecho yo me acuerdo de tener un simulacro de tiroteo, ¿no? Si eso pasaba, literalmente se blindaba todo mi colegio y lo hicimos y a mí nadie me avisó de que era un simulacro. Entonces, no sabéis el nivel al que me latía el corazón. O sea, yo creo que no me dio un ataque de pánico de milagro. Pero tú imagínate, empiezas a escucharlo tal y dices, ¿qué pasa tal? Y te dicen qué es lo que es. Y se lo toman muy, muy en serio. O sea, me acuerdo que te contaban que había 3 casos en los que podía ser. El primero es que el atacador pues no estuviese cerca tuyo y estuviese pues muy alejado en otra ala del instituto, lo que fuese. Entonces, en ese caso tienes que correr a la salida más cercana y literalmente irte del edificio. Si está por ahí cerca, pues lo que tienes que hacer es cerrar la puerta, poner mesas y tal en la puerta y esconderos debajo de mesas, sillas, lo que sea, protegeros, apagar las luces y no hacer nada de ruido. Y esto lo tuvimos que hacer. O sea, a mí me parecía muy heavy, ¿vale? O sea, muy heavy. Y lo último que te decían es, y en el caso de que entrase el atacante a la clase, o sea, yo me acuerdo de estar escuchando esto y la gente como totalmente en serio, o sea, muy en serio, no había ningún tipo de cachondeo. El profesor, vale, yo me pondría delante, otra persona iría detrás, probablemente yo saldría herido y el siguiente no lo sé, pero 2 personas se tienen que sacrificar. Bueno, yo es que estaba flipando, o sea, yo decía, ¿qué me estás contando? O sea, jamás se me olvidarán esas palabras. Yo estaba flipando, digo, ¿dónde estoy? Por favor, socorro. Y me acuerdo que un día tuvimos también una alarma porque hubo como un aviso de bomba o algo así, pero que alguien había gastado una broma. Es que no me hace gracia, o sea, no me hace ninguna gracia. ¿Qué tipo de broma es esa? ¿Cómo vas a poner? No sé, yo he flipado. Y luego otra vez que una persona se llevó un arma de caza y se la dejó en la taquilla, porque allí es muy típico la caza, en plan se vuelven locos y es una cosa que no comprendo entre la caza y la pesca, pero bueno. Pero allí es, de verdad, diréis como en España, no, no, es una locura. Allí todo el mundo pues está súper equipado y tal. Y se la dejó en la taquilla. O sea, ¿me puedes explicar qué haces llevándote un arma al colegio? No lo entiendo. Pero bueno, eso son de las cosas que más heavies me parecían.
Y bueno, hablando del tema de los deportes, en Estados Unidos se toman muy, muy en serio los deportes. Literalmente hay todo tipo de los deportes que te puedas imaginar. O sea, hay una gran variedad y van por temporadas. O sea, es la temporada de otoño, invierno y primavera. Entonces, cada temporada se ofrecen una serie de deportes y tú puedes elegir el que tú quieras. Es súper recomendable si vas a Estados Unidos que los hagas porque es la manera en la que conectas con la gente. O sea, la mayoría de gente, sus amigos son del equipo, porque es donde más tiempo pasan juntos. Porque ya os digo, son 3 horas de entrenamiento diarias, es una locura. En otoño elegí hacer voleibol. Yo había probado voleibol en España, pero en educación física, y de esto que juegas en la playa, pero no sabes jugar, en plan, es que encima lo mítico que yo le daba hasta con los pulgares, o sea, no tenía ni idea. Pero bueno, me parecía un deporte como atractivo, siempre como que me había atraído. Y dije, bueno, ¿por qué no probarlo en Estados Unidos? Y encima mis padres, mi host mom y mi host dad de ahí, jugaban al vóley. Entonces me dijeron, venga, pruébalo, te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Y efectivamente, pues lo probé, me metí al equipo, hice tryouts, pero obviamente iba a ir al peor equipo, porque eso es así, hay varios equipos, el mejor es el varsity, y el varsity en plan se lo toma muy en serio, o sea, las chicas que juegan a varsity y los chicos que juegan a varsity es como su vida entera ese deporte, y están ahí porque es muy bueno, son muy buenos y probablemente estén todo el año esperando ese momento, esa temporada. Y cuando estás en varsity compites con los institutos de los alrededores, luego pasas a competir con el estado, después pasas a competir con Estados Unidos en general, con todos los estados, con la zona, dependiendo del avance. Entonces se lo toman de verdad muy, muy en serio. Porque para ellos es como un récord decir, tenemos la medalla de oro en, yo qué sé, en voleibol. Entonces es una locura. Y yo me acuerdo que fui al peor equipo, lógicamente, pero me acuerdo que los primeros días yo estaba súper abrumada porque hasta en el peor equipo, a ver, que no eran malos, eran buenos. No era el peor equipo, me refiero el más bajo de categoría. Pero no eran malos, eran buenas, de hecho. Entonces la coach se lo tomaba todo tan en serio. O sea, a mí me daba miedo. Y yo soy una persona que, os lo digo, me da pánico que me regañen. Y le tenía miedo, o sea, de verdad. Es que me gritaba y de todo. Y yo decía, pero, señora, que no sé jugar al voleibol, por favor. Un respiro, plan. Luego es verdad que ya aprendí, y es que ahí es lo que les gusta, meter caña y decir, déjame si sabías. Y la verdad que aprendí mucho, la señora me enseñó un montón, mi coach, y efectivamente pues aprendí a jugar y acabé siendo buena, me ascendieron. Lo malo es que me acuerdo que tuve que jugar en un equipo con niñas más pequeñas porque al final siempre iba un poco como por edad, ¿vale? Al final, porque cuanto más pequeña eres y empiezas en un equipo, pues menos nivel tienes y vas avanzando de nivel a medida que pasan los años, ¿no? Entonces, pues yo estaba con niñas de 2 años más pequeñas. Y la verdad que ahora dirás, bueno, tía, 2 años no es tanto. Pero cuando estás en el instituto se nota bastante. Cuando tienen 14 y tú tienes 16, ¿sabes? Se nota bastante. Entonces eran como niñas un poco, no sé. Algunas eran majas, otras decías, ¿sabes? No sé, era extraño. Tampoco eran muy amigables. Me hice un par de amigas y tal, pero el resto era como, yo decía, no entiendo cómo las niñas más pequeñas son menos amigables y tal que las de mi propio curso, o sea, no entendía. Y tuve suerte que se apuntó mi amiga española y nos lo pasamos genial después, porque ya ahí fue como un apoyo, en plan, nos poníamos siempre juntas, en plan, hablábamos en español en el deporte, y claro, como nadie se enteraba, porque allí no saben español, casi nadie, o sea, no saben español, entonces era muy gracioso. Y la verdad que el tema de los deportes está chulo. Yo venía de hacer baile en España 2 veces a la semana, 1 hora, y llegué a Estados Unidos y entrenaba todos los días, de lunes a viernes, 3 horas diarias. Que en España yo miraba el reloj y soy de la mítica que decía, todavía queda media hora, todavía quedan 15 minutos, o sea, se me hacía eterno a veces. Imagínate 3 horas. Pero en mi defensa diré que se me pasaban rápido, pero porque las clases eran muy dinámicas. O sea, el deporte era muy dinámico, pues a lo mejor empezabas haciendo un poco de calentamiento, no sé qué, corrías, después técnica, después ya jugabas un partido y así todos los días. Entonces era como diferente y hacías bastantes cosas. E incluso creo que era 1 o 2 veces por semana que entrenabas y hacías strength training. O sea, ibas literalmente al gimnasio del instituto, que es que esto es muy fuerte. La clase de body fitness y todo se daba en un gimnasio en el instituto. En el propio instituto teníamos un gimnasio. Es una locura. Y claro, pues todos los deportes siempre mínimo tienen 1 o 2 veces por semana strength training que pues donde literalmente pues haces una rutina de gimnasio para estar más fuerte, porque ahí creen mucho en que cuanto más fuerte estés, pues mejor vas a ser en el deporte. O sea, tú imagínate la de deporte que yo estaba haciendo ahí.
sea, entre las clases de body fitness, de team sports, después todos los días 3 horas diarias, más, bueno, es que entrenan una locura, o sea, ya os digo, es que ahí los niños están muy fuertes. Tú ves a chavalas de 16 años que están fuertes, con más fuertes que el vinagre y dices, vale, ya lo entiendo por qué. Pero bueno, la verdad que a mí me gusta. Luego además los sábados o los domingos tenías competición, bueno, partido, depende de lo que entrenases. Entonces la verdad que el deporte es algo muy serio. Sobre todo también es muy divertido verlo, porque ahí son muy importantes como cuando juegas un partido en casa. Entonces, por ejemplo, todos los partidos de vóley que jugábamos en casa, a mí me encantaba ir a verlos, lo veías con tus amigas y te lo pasabas súper bien porque además es que eran buenísimas, eran buenísimas. Y la verdad que era divertido porque encima se abría como la cantina, que ahí te venden pues palomitas, chuches y tal para ver el partido. Ahí es como las quedadas. Ir a ver un partido de lo que sea. Los más divertidos, sin duda, son los de fútbol americano y los de hockey, porque ahí el hockey es increíble, pero hasta invierno nada. Y el de fútbol americano sí que es en otoño y es muy divertido. Yo no me preguntes cómo se juega porque no tengo ni idea. Yo simplemente veía a la gente gritar y decía, ¡oh! No tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando, no lo entendía, pero era muy divertido, por lo que os digo, vas, estás con tus amigos, me acuerdo que estábamos hasta con mantas, te traías todo, luego a lo mejor te ibas ya después a tomar un helado, o sea, era muy divertido, era como la quedada, además solían ser los viernes y la gente se lo toma muy en serio, las animadoras, bueno, de verdad, es todo como en las películas, es muy divertido. Y luego lo mítico, ¿no? De que los chicos de fútbol americano les veías, porque como en todos los equipos pues había chicos guapos y era como, ¿sabes? Si estabas ligando con alguno, pues ya ibas a verles, se lo decías, no sé qué. Era muy chulo, era muy divertido, la verdad. Y luego pues llegaba la temporada de invierno y yo en temporada de invierno empecé a hacer baile, pero claro, yo pensaba que baile iba a ser como mi baile toda la vida que yo he hecho, funky, hip hop. Y bueno, claro, yo me metí al equipo de baile al principio, chicos. Lo pasé fatal en el equipo de baile porque yo he de decir que tampoco soy muy flexible, o sea, yo la tengo que trabajar mucho la flexibilidad. Y allí eran como una especie de baile combinado con gimnasia rítmica, en plan, no entendía nada. Y yo, pues no, es que no era mi lugar, o sea, nos hacían levantar la pierna para arriba, en plan, y te obligaban como a levantar. Bueno, es que, de verdad, eran súper exigentes, no entendía las coreografías, no entendía nada. Y me acabé desapuntando porque dije, es que esto no es para mí. Me pasó un poco como en vóley, pero luego en vóley le pillé el tranquillo y en baile no, o sea, en baile era muy difícil. Entonces no sabía qué hacer porque no había ningún deporte de invierno que me gustase. Obviamente no iba a hacer hockey porque aparte en hockey hay que comprarse una cantidad de equipación y se lo toma muy en serio y yo no tenía ni idea. Así que me metí como manager al equipo de gimnasia deportiva. Ese equipo es una locura, era bestial. O sea, yo no sé vosotros, pero yo no había visto mucha gente de estas que hacen como 5 veces el pino puente, se dan saltos en el aire. O sea, pues ese era mi equipo y ese era todos los días. O sea, yo me lo pasaba genial viéndolas porque decía, es una locura, es bestial. También de las barras se colgaban. Bueno, es que esas niñas eran increíbles. Y yo era como su manager, en plan, las ayudaba, las organizaba, un poco como que las guiaba, los partidos y todo, ¿sabes? Bueno, los partidos no, perdón, las competiciones. Y la verdad que fue bastante divertido. También hice mucha piña con el equipo de gimnasia. También, como os digo, en invierno se jugaba al hockey. Para que os hagáis una idea, casi que los jugadores de hockey eran más populares que los de fútbol americano. Aunque bueno, muchos también jugaban al fútbol americano porque allí, en plan, puedes cambiar de deporte. Y ahí el hockey es enorme, la gente vive por y para el hockey en Minnesota. También era muy divertido de ver, o sea, yo se le entendía un poco más por lo menos, pero se metían tales leches que yo decía, se estampaban contra los cristales, yo flipaba, pero era muy divertido porque ahí la gente gritaba muchísimo, bueno, era muy divertido, además los chicos de hockey eran guapísimos, me acuerdo que todas teníamos un crush, todas mis amigas y yo teníamos un crush de hockey, entonces bueno, pues era súper divertido ir a ver los partidos, obviamente. Y luego, pues cuando llegó la primavera, o sea, yo me había apuntado a atletismo, porque yo había hecho atletismo toda mi vida en España, bueno, toda mi vida, pues, pero no pude hacer atletismo, desgraciadamente, pues porque me volví por el COVID y no me dio tiempo ni a empezar la temporada. Pero bueno, cosa que, por un lado, estoy un poco aliviada porque he de decir que es que sé que no tiene nada que ver con el atletismo de España. Yo estaba acostumbrada a correr porque corríamos mucho en atletismo, pero es que allí corren el triple. O sea, es que es loquísimo, en plan, da igual lo que hagas, vas a correr, es que haces deporte como un, vamos.
O sea, luego es verdad que dices, ¿cómo es posible que la gente pues luego engorde tanto con el deporte que hacen? Porque es verdad que comen muy mal, o sea, la dieta es muy mala. Pero bueno, la verdad que toda la experiencia del deporte en Estados Unidos es increíble, o sea, muy divertido. Ya os digo, la gente casi que está más pendiente de los deportes que de los propios estudios. Ahí es como muy grande el entrenador, los entrenadores de los equipos mejores. Bueno, de verdad, súper recomendable. Si vas a Estados Unidos vas a ir a estudiar, que te apuntes a un equipo. O sea, súper recomendable. Ahora pasemos también a hablar sobre los eventos que hay en el instituto. Son muy divertidos, todos los bailes que veis son reales, hay bailes, hay homecoming, hay baile de prom, hay todos los bailes que os imagináis. Y yo creo que lo mejor de los bailes es el vestirte cuando te dan una cita, es muy divertido. Y todo el mundo vive por y para eso. Ah, por cierto, una cosa que no os he contado que es muy curiosa de cuando un equipo juegan en casa, como llaman allí, ¿no? You have a home game. Si jugaba, por ejemplo, el equipo de fútbol en casa, todo el mundo ese día tenía que ir arreglado a clase. Y digo arreglado entre comillas porque allí la gente no se arregla mucho, o sea, eso de que hay gente que va en pijama es real. Lo que más vas a ver es gente yendo en mallas, o sea, yo todas las niñas, todos los niños iban con pantalones de chándal, en mallas. Yo una cosa que flipaba, que iban los chavales en pantalón corto y hacía menos 20 grados en la calle. Y las niñas todas en mallas de Lululemon, por cierto, que yo no entiendo cómo tenían 50 mallas de Lululemon si valen 100 euros cada una. La Homecoming Week es de las más divertidas del mundo porque es un momento en el que los chicos que hacen fútbol americano se cambian con las chicas que hacen vóley. Y las chicas que hacemos vóley nos cambiábamos al equipo de fútbol americano. Y yo me hice un equipo con mis amigas senior y nos hicimos una camiseta. Bueno, estuvo súper chulo. Me acuerdo que jugamos al fútbol americano. Yo solo corrí porque no tenía ni idea, sinceramente. O sea, me decían, ¿qué corre? Y tuve un poco de suerte porque era más o menos rápida. Y yo creo que algo marqué porque todo el mundo gritó y yo, ¡wow! Y qué bien, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero bueno, yo me lo pasé genial. Seguía el rollo a todo el mundo y ya está. Toda la semana de Homecoming Week tienes que ir vestido de una cosa al instituto. Pues a lo mejor dicen, los lunes tienes que ir vestido de amarillo, el martes todo el mundo en pijama, el miércoles así. Y es de verdad que es muy chulo. Y además es justo nada más empezar, es como que te dan ganas de empezar las clases porque tienes ganas. O sea, de verdad que te lo pasas muy bien en el instituto. Además, otra cosa que nos he contado que teníamos un study period o study block, creo que se llamaba, que es que a lo mejor tenías una asignatura que era literalmente pues que te ibas a una sala a estudiar. ¿Qué pasa? Que mi instituto, ya os digo, era muy moderno y la sala de estudio tenía puffs, tenía ordenadores, tenía salas, era increíble y yo me echaba tremendas siestas. O sea, me echaba unas siestas porque me tumbaba en los sofás y me echaba una siesta. Porque obviamente muchas veces no tenía nada que estudiar. Entonces me tumbaba o estaba con el móvil, es que no hacíamos nada. La gente también allí se toma muy en serio como eres de un instituto, ¿no? Es como, yo qué sé, en España nos tomamos muy en serio ser de una comunidad autónoma, pues allí, tipo, están a tope siempre con tu instituto es el mejor, tienen como el espíritu, toda la gear, ¿no? Gear es como todo lo que llevas puesto del instituto, pues las mallas, las sudaderas, o sea, todo el mundo tenía 20.000 cosas de Alexandria High School, que era mi instituto. Yo me acuerdo que me traje a España, tengo como sudaderas, pantalones, calcetines, gorras, todo del instituto, todo el mundo, en plan, tú vas por allí y vas a ver a la gente vestida del instituto porque es como tu representación, ¿no? Representa de dónde eres. Y tú, por ejemplo, si vas a un partido en otro instituto, todo el mundo va vestido del instituto del que sabes. Es que es de verdad, es muy chulo. Me encanta a mí eso. Y luego pues también está el Winter Dance que hicimos, que ese fue el baile de invierno, que creo que era como en bueno, en enero. No sé si era en enero, que me acuerdo que fuimos en parejas, pero en grupos, o sea, fuimos como un grupo gigante y fuimos en pareja chico y chica, pero en grupo, no sé si me explico. También fue muy chulo, fuimos a cenar antes, como que nos recogieron los chicos, luego y nos fuimos a un sitio a hacer fotos. Todo muy americano, pero muy divertido, de verdad. El último es prom, que desgraciadamente yo, menos mal que no me compré el vestido todavía, pero yo ya tenía mi cita, tenía todo y no pude ir. Ahora vamos a hablar de un tema que también es bastante controversial en Estados Unidos y es el tema de la comida. ¿Qué pasa realmente allí con la comida? ¿Se engorda cuando vas? ¿Es todo tan malo como dicen? Pues bueno, yo tuve una experiencia bastante curiosa con la comida, con mi familia americana, porque en mi casa de allí, o sea, mi host family, no cocinaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú en España estás acostumbrado a, pues yo por lo menos, que se cocine, hacer desayuno, comida, cena. En mi casa siempre las comidas son como muy familiares, las cenas cenamos todos juntos. ¿Y qué pasa? Pues que en mi caso yo vengo de una casa, pues como os digo, de comer
muy bien, de mucha variedad. Allí mi familia no cocinaba. La madre hacía cosas, tenía con sus recetas, en plan, espaguetis, un pollo que compraban y barbacoa, en plan, poco más. Literalmente serán como 4 recetas y ya está. Entonces, bueno, con esto ahora hablaremos de mi familia americana, pero no tiene nada que ver el tema de la comida con cómo eran ellos, porque, bueno, eran increíbles, ya os lo cuento. Pero bueno, este tema sí que es verdad que, bueno, ellos no están para nada avergonzados de decirlo porque es su cultura y es como ellos han crecido en su casa y lo hacen así. De hecho, ella me decía, es que no me gusta cocinar, lo siento, ¿sabes qué le hago? Y entonces, claro, por ejemplo, allí en mi casa las comidas eran muy libres, tipo, no se hacía nada de comer. Si era sábado, decían, bueno, cuando quieras comes y te haces lo que sea. ¿Qué pasa? Que tampoco compraba mucha comida. O sea, yo mi comida eran 4 espinacas de bolsa, 4 tomatitos y no sé ni qué me echaba, en plan, a lo mejor un poco de queso, no me acuerdo. Y claro, cuando tú tienes 16 años, si estuviese viviendo sola en un piso y tenga ya 20 años, vale, pero con 16 años yo no estaba acostumbrada a tener que cocinarme yo y sin ingredientes, porque yo no tengo problema en cocinarme, de hecho hice un montón de cosas y de croquetas, hacía a mí, me encantaba hacer el arroz con huevo, tal, pero el problema es que muchas veces no había ingredientes. O sea, yo tuve que enseñarla, ir a la compra con ella a comprar un filete. Porque yo en mi casa no había filetes. O sea, algo tan típico como es en España que nos compramos un filete, le damos la vuelta y nos lo hacemos. Allí no lo hacían. O sea, era una locura. Y por ejemplo, los niños en ese sentido eran un amor y estaban súper bien educados, ¿eh? Pero en el sentido de la comida no comían de nada, no les gustaba nada. Eso fue un poco desastre. Y además, pues eso como que incentiva un poco en plan a tener pensamientos de la comida todo el rato y qué como y no como. O sea, no sabéis cómo echaba yo de menos toda la comida española. O sea, en mi vida la he echado así de menos. Yo cuando volví a España, o sea, me volví loca. O sea, loca. Porque a lo mejor yo allí cocinaba, comía 2 veces por semana pizza, congelada además. Y encima, lo peor de todo es que tampoco comían mucho. Entonces ellos como que veían un poco raro que tú te comieses de más. Digamos que mi relación con la comida allí fue un poco extraña. Luego en el instituto no estaba mal. Es decir, que en mi instituto tuve bastante suerte porque según me han contado en otros institutos, o bueno, como yo veía, era hamburguesa o pizza todos los días o un sándwich. Y eso a mí me parece loquísimo, en plan. Pero en mi instituto sí que teníamos como stations que las llamaban y entonces había 2 o 3 que eran fijas. Me acuerdo que era la de hamburguesa y la de la pizza y de ensalada. Tú podías todos los días comer una de esas 3 cosas porque siempre estaban, podías elegirlo. La de la ensalada era mi favorita, era increíble, la verdad, porque tenían como muchísimos toppings, se les podías poner, te ponían una pedazo de ensalada, te quedabas súper satisfecha, a mí me encantaba. Y luego había otras que era la italiana, que iban cambiando la pasta, y otra creo que era la china, que cambiaban como también el plato, a lo mejor si era pollo naranja o tal, que estaba, eso estaba increíble, por cierto. Eso sí, es una cultura que vayas donde vayas, siempre va a haber comida. Y encima no es comida que tú digas, ah, bueno, un sándwich de pavo y queso. No, no, es en plan guarrerías. Cocinan con mantequilla, no utilizan aceite, mucho frito, mucho casserole, que ahí es lo típico. Un casserole es literalmente echar todo lo que se te ocurra en una bandeja y meterlo al horno con queso. O sea, es que es increíble. Que algunas estaban muy buenas, pero es que literalmente te estabas comiendo como 30 ingredientes y dices, bueno, donde yo estaba es un pueblo y necesitas coche para todo, ¿vale? Tú dices que tienes que ir a un centro comercial que está a 2 horas y eso es cerca. Es cerca porque están muy acostumbrados a todo el rato tener que ir a todos los sitios en coche. Entonces te pasas el día en el coche, del instituto al coche, del coche a casa, de casa al coche, del coche a la iglesia y así todo el día en coche, ¿vale? Y pues, por ejemplo, para ir a los centros comerciales, pues tienes que ir en coche. Incluso para irte a tomar algo o tomarte un helado, tienes que ir y coger el coche. Para ir a la farmacia, coges el coche. ¿Que quieres ir al súper de última hora? Coche, siempre. Es un poco jorobado cuando yo fui allí y no tenía coche porque obviamente no podía conducir. Entonces, pues necesitas mucho el coche. Y allí el coche te da muchísima dependencia. Bueno, al final luego pues tienes amigos que todos tienen coche y te llevan y tal. Y en mi caso, como yo tenía hermanos pequeños, tampoco conducían. Entonces, yo me acuerdo que al principio tenía que ir al instituto en autobús. Y eso era terrorífico. Aparte de porque en el autobús solo van niños pequeños, porque obviamente los de 16 ya conducen en Estados Unidos. El trayecto era larguísimo. Yo creo que estaba como 1 hora en el autobús. O sea, era una barbaridad porque iba haciendo paradas por cada casa el autobús. Volvemos al tema de la familia. Como os digo, súper bien. Me llevaba muy bien con mi madre de allí, con el hermano. O sea, me llevaba genial. Éramos como mejores amigos, de verdad. O sea, encima era una persona que pillaba completamente mis bromas. Estábamos todo el día como picándonos en plan coña, nos reíamos un montón, de verdad que me llevaba, tenía de las mejores relaciones, o sea, le echo muchísimo de menos.
Con la niña también me llevaba bien, lo que pasa que éramos un poco más diferentes y ella era más pequeñita. Entonces ella era de personalidad más diferente a mí y el hermano se parecía más. Y el padre pues también era súper majo, lo que pasa que era un poco más callado. Pero vamos, ya os digo, con la madre una confianza increíble, o sea, le contaba todo. Hablábamos de chicos, de amigas, de todo, todo le contaba como si fuese como mi madre de aquí, o sea, tenía una relación maravillosa. Es verdad que tuvimos algunos altibajos porque tuvieron problemas internamente. Tuve mucha suerte porque, como os digo, tenía la coordinadora que nos ayudó en todo y la verdad que maravilloso. Luego todo pues muy bien. Además, tuve también dos personas súper importantes para mí que fueron los padres de ella, o sea, los abuelos de la familia. Se portaron increíbles conmigo, además eran jóvenes porque los padres son jóvenes, entonces ellos pues a lo mejor eran de la edad de mis padres. Eran súper majos, súper activos. El abuelo era de verdad, es que histórico. Fueron increíbles. Me acuerdo que los padres hicieron un viaje y se quedó el abuelo con nosotros y era maravilloso. O sea, todos los días me llevaba al Starbucks por la mañana. Y vais a flipar, ¿vale? Porque un día se me cayó, nunca se me olvidará, ¿eh? Se me cayó el café entero nada más entrar en clase. Le mandé una foto al abuelo en plan de mira lo que me ha pasado, en plan, sin más, pues a las 20 minutos me trajo otro café a la puerta del instituto. O sea, es que era el mejor, o sea, nos lo pasábamos genial. Encima era como súper gracioso, no sé, conectábamos muy bien. Tenemos muy buena relación hoy en día, hablamos muchísimo, tenemos mucho contacto y yo como volví a un campamento en Estados Unidos a trabajar, aproveché y volé a su casa, les di una sorpresa, bueno, la madre lo sabía y el padre también, pero los niños no lo sabían y les di una sorpresa, bueno, ojalá un día enseñaros ese vídeo, mi hermanita de allí se puso a llorar, perdonar si hablo en plan hermana, ya sé que no son de sangre, pero bueno, se puso a llorar, se llevó una sorpresa increíble, no se lo esperaba para nada. Mi hermano se quedó en shock, en plan, literalmente se quedó quieto así como diciendo, ¿qué está pasando? No, no me lo creo. O sea, tú imagínate, 3 años después les doy una sorpresa, ellos para nada se esperaban que me plantase allí. Y estuvo una semana, fue increíble. Además, yo nunca había estado allí en verano y mola un montón porque ellos además se hicieron una casa nueva este año y se la hicieron al lado del lago, con barco, estábamos todos los días en el barco, aprendí a hacerlo de el esquí en el agua, en el jardín. Bueno, me lo pasé increíble. Además, volví, también estuve con algunas amigas de allí. Fue increíble, de verdad. En 2025 han venido a España porque desde el momento en el que yo fui allí empezaron a ahorrar para venir a España todos y vinieron a España. Estuvieron una semana en Madrid y estuvimos una semana con ellos. Fuimos hasta Valencia incluso. Se llevaron genial con mis padres. Aunque no se entendiesen muy bien, se entendían, ¿sabes? De alguna manera fue increíble, o sea, de verdad, una relación muy bonita, me emociono y todo, os lo juro. Y les echo muchísimo de menos. Yo veía historias de gente de lo mítico que invitaban a su familia americana a su boda después de muchos años. Y yo decía, wow, qué relación. Y es que yo es lo que haré. Y obviamente vamos a volver a verles, pienso mantenerme en contacto. En cuanto pueda, me vuelva y les vuelva a dar otra sorpresa. O sea, ojalá. Os aconsejo, si vais, que hagáis todo lo que haga la familia, hagáis todo por incluiros en ella. Al final tenéis que regiros por sus normas. Yo, como os digo, mi familia, por ejemplo, era luterana y todos los miércoles iba a la iglesia. Pues yo todos los miércoles fui a la iglesia con ellos y luego yo también estaba en el grupo joven, Youth Group, que le llaman. A mí me gustó la experiencia, fue diferente. He de decir que pues al principio, como todo, cuesta porque te vas de tu casa, te vas de tu familia, de tus costumbres para adaptarte a otras costumbres y bueno, a veces que se puede hacer cuesta arriba, o sea, yo hubo momentos que me sentía un poco sola, pero no porque estuviese sola, sino porque, no sé, no tenía a mi madre y a mi padre al final, o sea, tenía muy buena relación con ellos, pero bueno, no dejas de echar de menos hablar en español y desfogarte, ¿sabes? Como todo, o sea, no vas a estar siempre súper contenta, hay altibajos, pero es que merece la pena 100%. Como os he dicho, yo estuve en Minnesota, es un sitio en el que hace muchísimo frío. Ya he mencionado que llegamos hasta los menos 20 grados, cosa que es una bestialidad. O sea, había días que no se podía salir a la calle del frío que hacía. Eso también fue bastante shock cultural porque pasaba de un país en el que nos encanta estar en la calle, nos encanta el terraceo, vas andando a todos los sitios, a un país en el que ni siquiera puedes pisar la calle del frío que hace porque literalmente te puedes morir. Entonces eso también fue un poco shock porque todos los planes son como dentro, o vas al cine, o vas a la casa de un amigo, o vas al instituto porque hay un partido,
un poco más. El plan no es tanto de ir a la calle, dar un paseo, tomarte algo, eso de verdad que lo eché muchísimo de menos, desde lo que mejor me parece de la cultura española, es increíble. Como todo, me adapté al clima, me compré allí toda la ropa necesaria, me compré botas que aguantaban menos 40 grados, botas de nieve, y bueno, pero es otra experiencia diferente, pero como todo te haces, o sea, yo hay veces que sinceramente ni sentía el frío, yo iba con una cazadora Columbia tranquilamente, y bueno, como pasas de coche al instituto y tal. Dos festividades que viví también allí muy divertidas. Bueno, Halloween fue muy chulo. Hicimos trick or treating con mi hermana pequeña. Nos disfrazamos y fuimos de casa en casa. Thanksgiving, la verdad que es una experiencia muy chula. Fuimos a casa de un familiar, nos reunimos como 300. La cantidad de comida que había en esa celebración fue impresionante. Yo nunca había visto tantísima comida en mi vida. Incluso lo comes y lo que sobra lo cenas, en plan te haces bocata del pavo, que es como típico, y las sobras. Y el día siguiente es verdad que es el Black Friday, yo me acuerdo que ese día también lo hice. Y nos levantamos a las 5 de la mañana, nada más ni nada menos, para ir al centro comercial y aprovechar el Black Friday. Muy divertido. Y la Navidad fue un tanto diferente porque allí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay reyes, todo es en Papá Noel. Tuve muchísima suerte, me dieron muchos regalos. Además, ahí tiene una tradición muy chula que es como que van dejando los regalos en el árbol, no esperan al día de Navidad y los ponen todos, sino los van dejando ahí. Entonces, como que tú vas mirando el regalo y ves tu nombre y dices, ay, ¿qué será esto? Después, ahí se celebra realmente Navidad. Nochebuena no es una festividad como tal. O sea, yo literalmente, no os asustéis, ahí ese día me dio un bajón, pero cené pizza. Eso fue bastante loco. Yo me acuerdo de llamar a mi madre diciendo, es que ya no puedo más, ¿cómo puedo cenar pizza en Nochebuena? Y mi madre mandándome fotos de las gambas, del jamón, y yo diciendo, mamá, no puedo. En plan, cenamos pizza como muy rápido y nos fuimos a la casa de mi abuela, de allí. Y cuando llegué me dijo la abuela, ¿qué has cenado? Le dije pizza, me dijo, trae que te voy a hacer algo. Y ya me hizo una comida y tal. Y nos quedamos allá a dormir. Y al día siguiente, pues sí que celebrabas Navidad, ibas a comer. Y la verdad que fue chulo, fue divertido. Y una cosa que yo me quedé en shock es que de repente toda la familia se juntaba y empezaban a cantar todos, pero a cantar bien, ¿vale? O sea, yo estaba tarareando literalmente porque, chicos, no quería cantar. Y la Navidad pues fue bastante diferente. El Año Nuevo lo pasé con unos amigos. Fui a una fiesta que se hacía en casa de una amiga. Y bueno, pues allí no te tomas uvas, cuentas simplemente 10, 9, 8, 7, 7, y ya dices feliz año nuevo, y la verdad que me fui a casa a las 1, o sea, tampoco, pero porque allí es lo típico, en plan, no estás nunca tantísimo tiempo. Me hice amistades muy bonitas, tuve varios grupos, al final como que hice más piña con uno que me lo pasé increíble, me dio muchísima pena despedirme de ellos porque eran como los mejores, les conocí como un poco más adelante, ya casi al finalizar mi experiencia, pero de verdad que les amo con locura. Y bueno, en general fue una experiencia muy bonita. Siento que probablemente me he dejado cosas que contar, pero es que si no, este episodio iba a ser extra largo y tampoco lo queremos. También recordaros que pues, tuve momentos difíciles, como os he contado, sobre todo momentos en los que echaba muchísimo de menos a mi familia. Parece que no, pero cuando eres tan pequeña, te vas de casa tanto tiempo, que nunca me había ido de casa tanto tiempo, se hace muy cuesta arriba el no estar cerca de tus padres, de mi perra, de mi hermano, de mis primos, de mis amigas. Se hizo cuesta arriba eso. Luego es verdad que ya te vas adaptando allí y te haces un poco a la vida de allí y se te olvida en parte, pero bueno, no deja de haber momentos difíciles. La cultura, al ser tan diferente, pues a veces puedes tener como shock cultural, que lo llaman, ¿no? Sobre todo pues con el tema de la comida, el tema de los horarios, que es súper diferente. En Estados Unidos tú te levantas a lo mejor a las 7 de la mañana, desayunas, te vas al instituto, comes a las 12, 11 de la mañana, depende, sigues con las clases, te vas a hacer deporte, te tomas como un snack, vuelves a casa, cenas a las 6, 6:30, te duchas y te vas a la cama, y a veces pues se toman como un snack y tal, pero te vas a la cama a las 10 de la noche, 9 de la noche. O sea, yo allí me hice mucho al horario, en plan, yo estaba acostumbrada a irme a la cama a las 11, 11:30, y allí pues a las 10 yo estaba, a las 10 en punto estaba en la cama. Y eso de decir que es algo en lo que luego te acostumbras mucho, porque ya dices, son las 6:30, hay que cenar, en plan, no sé, te acabas acostumbrando, o son las 12, hay que comer, es una locura eso. Es más, en el colegio de los pequeños, en elementary school, comen a las 10:30, es una bestialidad. Yo con eso me quedaba tiesa. Una cosilla que no he hablado, que quería hablar también, es el tema de cómo en Estados Unidos se tienen citas, cómo se liga en Estados Unidos, y se liga a través de Snapchat al 100%.
algo a lo que obviamente yo no estaba acostumbrada, pero luego te acabas acostumbrando a ponerte nerviosa cuando te sale que te ha mandado una fotito tu crush. Y cuando contestas, cuando le envías una foto, o sea, literalmente muchas veces te enviabas fotos del techo, que no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí es como ligan. No te piden el número, no te piden el Instagram, te piden el Snapchat. Las relaciones allí son bastante intensas, por lo que yo conocía, no existe el somos algo casual, es más, tienes una relación desde el momento que empiezas a tener pareja. Te hablo de cuando estás en el instituto, luego cuando eres más mayor supongo que será diferente, pero en el instituto era así, o por lo menos en mi instituto. Tenían novios y novias, muchísimos de mis amigos, llevaban a lo mejor ya 3 años, y yo decía, madre mía, ¿cómo vas a llevar 3 años y tienes 15 años? ¡Qué locura! ¿No? Que llevas desde los 10. Pero sí, es una cultura muy grande la del dating allí y además desde el minuto 1 ya estás durmiendo en casa de tu novio y de tu novia aunque tengas 15 años. Es otra experiencia diferente a probar. Además luego, pues eso, si tienes prom, si tienes los bailes, te piden ir a los bailes. Eso es divertido. Luego lo que te digo, si les vas a ver al partido, te lo pasas bien, tienes citas como... Las citas son más de te vas al cine, te vas a la bolera, de ese estilo. Y bueno, ya para finalizar os cuento cómo fue mi triste vuelta a España y es que, bueno, no quiero alargarme mucho, pero acabé yéndome de viaje a Hawái mientras estaba en Estados Unidos con un grupo de intercambio también y mientras yo estaba en Hawái confinaron a España y yo en Hawái no tenía ni mascarillas, o sea, no había absolutamente nada, no se sabía nada, no había restricciones, no había nada y en España os habían confinado y yo estaba allí en plan de, bueno, a mí me dijeron que ibais a estar 2 semanas, entonces tampoco estaba súper preocupada. Tampoco muy bien, no sabías muy bien lo que pasaba. Y luego ya cuando volví a Minnesota, ya como que la cosa se empezó a poner seria y nos dijeron, no hay instituto por una semana, vamos a esperar cómo va el tema. Y a los 3 días escaló todo muchísimo. Os hablo de, esto era marzo, ¿vale? Me llamaron desde mi agencia y me dijeron, mira Sandra, tenemos 2 opciones y es que te quedes en Estados Unidos, pero no sabemos hasta cuándo te vas a tener que quedar, cuándo vas a poder salir de allí, cómo va a ser el confinamiento. O la otra opción es que vengas a España con tu familia, te quedes en casa de aquí y ya pues estés cerca de tus padres porque realmente no sabemos a qué nivel va a escalar esto. Entonces, claro, eso para mí fue una decisión increíblemente difícil porque además me dijeron, eso sí, si te vuelves a España, que sepas que no puedes tener contacto con nadie porque no te puedes arriesgar a haberte contagiado, porque si coges un vuelo, o sea, no te van a dejar coger el vuelo y son de los últimos vuelos que están aceptando, porque literalmente el avión en el que yo me fui, éramos solo estudiantes de intercambio y lo pusieron para nosotros, entonces lo tienes complicado. Y claro, eso para mí me mató porque no poder despedirme, bueno, ya me voy a emocionar otra vez, pero no poder despedirme de toda esa gente que había hecho de mi año tan increíble fue como... es que no sabía... Por un lado lo agradecí porque decía, es que qué cosa más difícil, o sea, es que no quería ni enfrentarme a ello, pero por otro, es un shock que de un día para otro te digan que te tienes que volver a tu país y me quedaba por vivirlo mejor porque había pasado los meses de invierno que en Minnesota pues, son los más duros y venían los mejores, que es cuando ya empieza a hacer sol, la gente ya empieza a salir a la calle, los deportes, prom, la graduación porque me iban a dejar graduarme. Fue un shock. Obviamente yo dije que lo hablé con mis padres estaban súper preocupados porque al final tenían a su hija a muchísimos kilómetros de aquí, no sabían qué hacer y me dijeron, hija, o sea, queremos que vuelvas porque creo que es la mejor opción, no sabemos cuánto tiempo va a pasar esto y estando allí no sabemos qué puede pasar, así que la mejor opción es que te vuelvas. Y bueno, pues se lo comuniqué a mis amigos por Snapchat, porque teníamos ahí los grupos, les dije, chicos, me tengo que ir de vuelta a mi país por el tema del COVID. Bueno, todos llamándome, que no, que cómo te vas a ir, voy a ir a tu casa ahora mismo, yo no podéis venir nadie, pediros de verdad, me han dicho que no. Bueno, pues se presentaron 2 amigas, diferentes grupos, a despedirse de mí. Me dijeron que les daba igual y se plantaron a los 10 minutos en la puerta de mi casa. Fue de verdad súper duro, o sea, me acuerdo que hasta me hizo una carta una amiga, porque al final son gente con los que yo había hecho una vida allí. Pues nada, después me volví con un amigo que era el de Países Bajos y nos volvimos los dos. La despedida con mi familia también fue, o sea, me acuerdo, mi hermana de allí estaba, vamos, hiperventilando. Yo es que ni quería mirar porque es que digo, es que no puedo. Y la verdad que fue súper, súper triste. Luego ya, cuando ya estaba en el aeropuerto, me volví también con otra amiga española, así que bueno, tenía compañía.
y por lo menos estaba entusiasmada porque, jolín, iba a ver a mis padres, a mi hermano, iba a volver a España después de muchos meses, pero no en las condiciones que quería. Además, se me había acortado mi año, que era mi año de Estados Unidos. Y aunque, bueno, pues obviamente cosas peores han visto, pero me hubiera encantado poder terminarlo y no sé, hacer el año completo, despedirme correctamente, hacer el baile de prom. Pero bueno, supongo que las cosas pasan por algo y en este momento pues se dio así y yo pues me volví a España. En los meses de confinamiento a mí me dijeron que me convalidaban el curso entero porque no tenían forma como que de que yo estuviese conectada desde España y estudiase. Era imposible porque no me podía llevar el Chromebook que ellos allí utilizaban, no tenía acceso, era una excepción y ya daban por finalizado el curso, por lo que yo ya había acabado. Fue difícil luego llegar a España y darte cuenta de que ya se ha acabado tu año, en plan, era como que no me daba cuenta. Así que ese fue mi año en Estados Unidos. Parece largo el episodio, pero realmente es corto porque tengo muchísimo más que decir. Podría haber hecho 2 partes, pero bueno. Si me he dejado algo, os gustaría que hablase de algo, me lo podéis poner en comentarios. Y a lo mejor hago aunque sea un vídeo en TikTok, en Instagram, explicando alguna cosilla más. Y si veo que me da para hacer otro episodio y os gusta, pues yo lo hago encantada. Así como consejos final, si os vais a ir a Estados Unidos o vais a hacer un año o algún intercambio de este estilo, te aconsejo que siempre hagas todo lo que este te proponga, no digas que no a nada, sinceramente, porque nunca sabes qué es lo que realmente te va a gustar, qué es lo que realmente vas a disfrutar, con quién vas a conectar en esos momentos. De verdad, te lo aconsejo muchísimo, que hagas todo. Aunque creas que va a ser un aburrimiento, aunque creas que no va contigo, porque a lo mejor, quién sabe, es la mejor experiencia de tu vida. Luego, si no te vas a arrepentir de que no la hiciste, te lo digo yo, que alguna cosa que digo, es que fui muy tonta, ¿por qué no la hice? Intenta también crear muy buena relación con la familia en la que estés, con tus amigos, no juzgues a nadie, darles una oportunidad. Ten la mente siempre súper abierta, al final es otra cultura, tienen otras costumbres y te tienes que adaptar porque al final estás tú en su país. Pero bueno, te aseguro que hagas lo que hagas va a ser una experiencia increíble porque de todo se aprende, vas a aprender muchísimo y estoy segurísima de que te lo vas a pasar genial, aunque hay altibajos porque los va a haber, ya te lo aseguro que los vas a tener, no te vas a arrepentir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Siento que se haya hecho un poquito largo, pero creo que es que de verdad tenía muchísimo que contar. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si tenéis alguna duda, si habéis vivido también esta experiencia, la vais a vivir. Si que tenéis cualquier duda, por favor, me podéis contactar por redes sociales, Sandra Grajera _. Seguirme también por ahí, ya que estáis de paso, así pues apoyáis mi contenido en otras redes. Y bueno, pues si quizá conocéis a alguien que quiera hacer esta experiencia o que le guste saber un poco de este tema, pues mandarle este episodio que quizá le interese mucho. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, el domingo que viene, a las 4.